Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, de la carrera Biología, y hoy en la materia de Biotecnología vamos a presentar acerca del proyecto de Genoma Humano. Los integrantes del presente documento son Silvia Lozano, Mireia Pintado y Pablo Angulo. El proyecto de Genoma Humano o PGH, para entender su concepto tenemos que entender primeramente su origen. En 1980 el Departamento de Energía de Estados Unidos promovió un taller cuyo objetivo era evaluar los métodos disponibles para la detección de mutaciones que eran producidas por las bombas nucleares de baja energía y agentes ambientales. Esto en 1990 tuvo su oficialización en Estados Unidos gracias al Instituto Nacional de Salud o NIH y el Departamento de Energía. Este fue producido gracias a dos informes que se dieron, uno por el Consejo Nacional de Investigadores que trataba sobre el mapeo y secuenciamiento del genoma humano y otro vuelta por un comité operado bajo los auspicios de la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos. Esto, aunque el PGH parezca ser solamente o tenga su estructura inicial en Estados Unidos, se extiende a varios países a nivel mundial, ya sea Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón o China. El proyecto del genoma humano pues en sí es o intenta ubicar y conocer el papel de los genes que constituyen al ser humano y tratar de, en un esfuerzo internacional, el mapear todo su código genético. El objetivo del PGH, Proyecto Genoma Humano, es descifrar la secuencia completa del genoma humano donde se encuentra la información para llevar a cabo todas las funciones del organismo humano, así como los genes que determinan nuestra susceptibilidad al desarrollo de enfermedades como la diabetes mellitus, el cáncer o la hipertensión. Una vez identificada la cantidad de nuestros genes, seremos capaces no solo de entender su función, sino de modificarla con fines terapéuticos y medicinales. De acuerdo a Espinosa Altamarino, desde un punto de vista científico, el mapa del genoma humano es una herramienta genética que permite estudiar la evolución del hombre y que cambiará drásticamente la medicina actual tal como la conocemos, ya que la realización del mapeo completo del genoma humano podrá ayudarnos a entender diversas mutaciones y con ayuda de biotecnología e ingeniería genética se podrá recombinar y modificar la cadena de ADN y su secuenciación para dar unas características fenotípicas a los individuos más favorables para la vida y la supervivencia de la especie. Para entender la secuenciación del genoma humano tenemos que comprender qué es el ADN. Esta es una de las moléculas más importantes de la vida. Consiste en una doble hélice donde cada una de las cadenas es un polímero integrado por miles o incluso millones de nucleótidos y cada nucleótido está formado por una desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El orden de estos nucleótidos en el ADN es lo que se denomina secuencia y las técnicas y métodos que se utilizan para conocer esta secuencia es llamado secuenciación genética o secuenciación del ADN. Entonces, la secuenciación del genoma humano es la secuenciación del código genético de un humano en sí. Marcadores genéticos. Un marcador es un carácter o un gen que debido al ligamento puede usarse para indicar la presencia de otro gen. Los marcadores moleculares o genéticos son sitios que están distribuidos a lo largo del ADN que pueden estar situados dentro o cerca de la secuencia de un gen. Son utilizados para rastrear la herencia de un gen cercano que aún no ha sido identificado, pero cuya localización aproximada es conocida. También solo se utiliza para identificar variaciones genéticas en las personas y así poder estudiar mejor distintas enfermedades. Se caracterizan por ser variables o polimórficos, por ser preferentemente codominantes, por ser heredables mendelianamente y por no estar influenciados por el ambiente. Existen varios tipos de marcadores, entre ellos tenemos marcadores morfológicos, moleculares, bioquímicos y de ADN. Los marcadores morfológicos fueron el primer tipo de marcador que utilizó el hombre.
Se considera marcador morfológico a los caracteres de un individuo que se expresan en un ambiente específico, mientras que los marcadores moleculares corresponden a cualquier gen cuya expresión permite un efecto cuantificable u observable que además puede detectarse fácilmente. Los marcadores bioquímicos incluyen a las proteínas y a las isoenzimas o aloenzimas y constituyen la primera generación de marcadores moleculares. Los marcadores de ADN, en cambio, constituyen la nueva generación de marcadores moleculares y solucionan el problema de la carencia de marcadores que tenían las isoenzimas, pues son capaces de generar una cantidad virtualmente infinita de marcadores. La importancia en sí de los marcadores genéticos radica en que ofrecen la posibilidad de estudiar poblaciones de organismos y seleccionar a aquellos que presentan rasgos de interés para el hombre. El polimorfismo es una variante genética que ocurre en la secuencia del ADN entre individuos de la misma especie. Pueden tener consecuencias sobre los fenotipos si se hallan en regiones codificantes del ADN. Son los responsables de la gran variabilidad existente entre individuos de una misma especie. Un polimorfismo ocurre en al menos una de cada 100 personas y pueden ocurrir por cambios de una sola letra, como por ejemplo una citosina en vez de una timina o una timina en vez de una adenina. Existen varias técnicas para detectar el polimorfismo. Tenemos el método de Southern, que es una técnica de hibridación de los ácidos nucleicos que permite detectar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido, o la técnica de PCR, de reacción en cadena de polimerasa, que permite amplificar pequeñas regiones específicas del material de ADN. Entre los objetivos del proyecto del genoma humano estaba desarrollar herramientas nuevas que permitan identificar nuevos genes y comprender su función. Una de estas herramientas es el mapa genético, que es una representación de la situación de los genes en un cromosoma. Estos mapas sirven para analizar las regiones cromosómicas donde pueden ubicarse genes responsables de una determinada característica y, en su caso, identificarlos para prevenir ciertas enfermedades. La construcción de estos mapas permite identificar marcadores moleculares asociados a un gen de interés. Entonces, ¿cómo se hace un mapa genético? Para realizar un mapa genético, primero se debe recolectar una muestra de sangre o de tejido, se debe aislar el ADN de esa muestra y se examina buscando la ubicación aproximada del gen en el cromosoma. Otra de las herramientas del proyecto del genoma humano son los mapas físicos, que se encargan de mostrar la ubicación física de los genes y otras secuencias de ADN de interés. Estos se realizan a través de un análisis de fragmento de restricción del ADN. Estos mapas físicos se utilizan para ayudar a identificar y aislar genes por clonación posicional. Además, describen la ubicación de puntos de referencia en un cromosoma. Estos puntos de referencia pueden corresponder a la parte funcional del ADN, como son los genes o secuenciaciones no funcionales. Para elaborar un mapa físico de buena resolución, se debe acudir a bibliotecas genéticas. El proyecto de genoma humano también tiene sus imperfecciones o irregularidades en sus genes. Para ello, hemos topado el tema de localización de genes que predisponen o generan ciertas enfermedades. Como sabemos, el proyecto de genoma humano se da a entender como información genética, es decir, que los padres heredan sus genes con ciertos caracteres a sus hijos. Por tal, al darse este proyecto y provocar ciertas irregularidades, se producen trastornos génicos. Estos trastornos tienen que ver con genes mutantes, los cuales son heredados de padres a hijos y por tal a su descendencia. Tenemos como ejemplos las siguientes enfermedades: la ciclemia, la talasemia y la fibrosis quística, en las que se produce la alteración de un solo gen.
Estos genes, como ya había dicho, se llaman genes mutantes. Ahora, la ciclemia es un trastorno genético que se produce en la sangre. Ahora hablaremos acerca de los JAKs. ¿Qué son los JAKs? Son cromosomas artificiales de levadura. Esta molécula de ADN fue diseñada por los seres humanos y se utiliza para clonar secuencias de ADN en células de levadura. ¿Por qué su utilización? Debido a su amplitud, ya que se puede poner los segmentos de ADN de un organismo de hasta 1 millón de pares de bases de longitud. Se puede insertar esto todo en un JAK. También nos permite ver el crecimiento de acuerdo a esto. A que la medida de las células de levadura crecen y se dividen, amplifican el ADN del JAK, que pueden aislarse y usarse para el mapeo y la secuenciación del ADN. Ahora hablaremos acerca de los BACs. ¿Qué son los BACs? Es un cromosoma artificial bacteriano. Esta molécula de ADN se utiliza también para clonar secuencias de ADN en las células bacterianas. De todas las células bacterianas tenemos un ejemplo de la bacteria Escherichia coli. Los BACs se utilizan a menudo en relación con la secuenciación del ADN. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta con la anterior si se utilizan para el mismo fin? Ya la diferencia en esta es que también los BACs permiten y ayudan al análisis de grandes genomas. Y por último tenemos la bibliografía, que se ha utilizado para la redacción de este documento. Gracias.